La escena es la siguiente. Vamos en nuestro auto regresando a casa, pero en medio de la ruta vemos un bloque de niebla. Pero no es común, tiene un color medio verdoso. Seguido esto, al no querer avanzar, apagamos el coche, pero este sigue avanzando. ¿Qué harían ustedes? Bueno, algo como esto le sucedió a una familia completa, y la historia se puso aún más oscura cuando descubrieron qué es lo que había detrás de esa niebla. Hoy tenemos un caso que, en mi opinión, si no es el más importante del Reino Unido, está en el top 3. Viajantes, les doy la bienvenida, yo soy Paul y los invito a acompañarme en este nuevo viaje. El viaje de hoy inicia el 27 de octubre del año 1974. Tenemos la escena de una familia inglesa común, regresando a su casa en un viaje corto. Desde Harold Hill hasta Aveley había 14 kilómetros. Es un trayecto que, para que se den una idea, debía durar aproximadamente 22 minutos. Debo mencionar que durante mucho tiempo la familia entera fue presentada con seudónimos, los cuales eran los siguientes: John e Elaine Avis, y sus 3 hijos, Kevin, Karen y Stuart. El investigador que más se obsesionaría con este caso, John Spencer, años más tarde revelaría que los nombres del matrimonio eran John y Sue Day. La familia evidentemente quiso protegerse porque algo como lo que les pasó solo desataría burlas de su entorno. Pero bueno, no me enredo más, sigamos con el caso. Cuestión es que esa noche salieron aproximadamente a las 10. John conducía y su esposa iba en el asiento del acompañante. 2 de sus hijos iban durmiendo atrás, pero Kevin, el más grande, seguía despierto. El plan era llegar a la casa a eso de las 10:20 porque John quería ver un programa de televisión, así que ese horario se le grabó en la cabeza. El camino era bastante tranquilo, pasaba por zonas abiertas, había tramos de campo y carreteras menos cargadas que las de Londres. Este trayecto era súper conocido, lo habían hecho muchas veces antes, así que todo marchaba como de costumbre. La familia cansada, un par de niños dormidos y la radio encendida. Pero ese ambiente de tranquilidad o de confort cambia repentinamente cuando Kevin ve una luz sobre las casas cercanas. Se la describe con forma ovalada, de color azul pálida y brillante. Algo así como si fuese una estrella que se está acercando. Además, resultaba curioso que parecía moverse en la misma dirección que el auto. Pero no solo eso, porque cuando el auto frenaba, esta luz lo imitaba. Este detalle me recordó mucho al caso de Buff Lesh. Las circunstancias y el entorno son totalmente distintos, y diría que más denso, porque en ese caso, un joven que ve un ovni con humanoides dentro, para romper la escena de abducción, no se le ocurre mejor idea que golpearse la rodilla y reír, pero en vez de desarmar la escena de tensión, hizo lo contrario, porque uno de estos seres repitió los mismos movimientos que él. Es un caso muy interesante al que le dediqué mucho tiempo. Si quieren ir a verlo, se los dejo en el comentario fijado. Pero bueno, volvamos a Inglaterra. Lo primero que pensó la familia, imagino que para no alterarse, es que esa luz era un helicóptero. No me pregunten por qué, pero en muchísimos casos a los que les hacemos videos siempre salen con la explicación del helicóptero. En fin, supongo que era la explicación más fácil. El tema es que las maniobras raras que hacía no eran propias de un helicóptero. Eso sin mencionar que tampoco hacía ruido. La familia siguió su camino y notaron que la luz quedó tapada en un tramo de árboles. Pero al poco tiempo volvió a aparecer. Cuando giraron a la izquierda en la carretera, el objeto también hizo lo mismo. El matrimonio empezó a pensar que aquello era más que una luz lejana. En determinado momento se puso atrás de unos arbustos justo cuando estaban entrando a Aveley Road. Y acá es donde el caso se empieza a poner más oscuro. John tomó una curva a 50 km por hora y de repente la carretera que estaba delante de ellos quedó totalmente bloqueada por una pared de niebla verde. La describen como una masa densa y luminosa de casi 3 metros de altura. El aire cambió y ese bloque de niebla estaba solo unos 20 metros del auto. Es en ese preciso momento que el sonido del motor pareció apagarse. La radio siguió unos segundos más, pero empezó a fallar y, según lo que dijo John, hasta le salía humo al aparato. El hombre reaccionó de una forma algo extraña. Soltó el volante y empezó a arrancar los cables de la radio. Las luces del auto se apagaron
y el motor también, pero aún así, el auto siguió su curso, entrando directamente en esa niebla verde. Sus recuerdos acá se fragmentan, sienten frío y una sensación de cosquilleo en el cuerpo, como si todo hubiese quedado suspendido. Elaine, John y Kevin sentían que les costaba muchísimo mantenerse despiertos. Los otros dos niños seguían dormidos como si nada hubiese pasado. La extraña niebla envuelve el auto, y al instante sintieron una especie de golpe seco, similar al de un auto pasando por un puente pequeño o un rompemuelle. De repente la niebla desapareció. Las luces volvieron y el auto arrancó nuevamente. La radio no sufrió la misma suerte, ya que quedó totalmente inservible. El hombre siguió manejando hacia su casa e Elaine, media confundida, preguntó algo que después se le quedaría grabado. ¿Están todos? John miró hacia la parte trasera del auto y los tres chicos estaban ahí. Kevin era el único despierto. Apenas llegaron a la casa, bajaron a los chicos dormidos, los llevaron a sus camas y John, como si nada hubiese pasado, se sentó para ver el programa de televisión. Pero ahí es que miraron el reloj y marcaba que era la 1 de la madrugada. Ese viaje, que debía durar apenas 20 minutos, se había transformado en casi 3 horas. Aunque no querían admitirlo, después de aquella noche, la vida de la familia cambió. Pero antes de seguir, les robo unos segundos para comentarles que este video y el canal se mantienen gracias a los Patreons que aparecen ahora en pantalla, y también a las donaciones. Como sabrán, hace más de 2 meses que estamos desmonetizados y cada día se hace más complejo mantener el canal. Así que todo aquel que puede y quiere, le dejo el link de Patreon en el comentario fijado. Puede ser una suscripción o una donación única. Ahí publico videos todos los miércoles. Y si no está en tus manos, es muy importante que apoyes este video con tu comentario y like. Eso ayuda muchísimo a que siga haciendo estas investigaciones. Pero bueno, continuemos. Les dije que la familia había cambiado, y el ejemplo más claro era John. Él era un fumador empedernido. Según algunos informes, dicen que fumaba 60 cigarros al día, pero después de esa noche dejó de fumar. A la familia en general empezó a darle cierto asco la carne, hasta malestar físico. Lo mismo sucedió con el alcohol y ciertos alimentos con colorantes o conservantes. Empezaron a ser más conscientes por el daño del planeta y el maltrato animal. Seguro están pensando, bueno, al menos fue un cambio saludable, pero la familia lo describe de una forma distinta, como si algo hubiese quedado instalado en ellos después de aquella noche. Llegando a la Navidad de ese mismo año, John se quiebra mentalmente. Dejó el trabajo y pasó meses sin poder volver a hacer una vida normal. A todo esto, para dejarlo bien claro, la familia no había hecho dinero con su historia. De hecho, no salieron a venderla ni nada parecido. Simplemente la sufrían en privado. El caso se hizo público recién 3 años más tarde. Según el matrimonio, buscaron investigadores para tratar de entender qué les había pasado, porque ya no podían lidiar con todo eso ellos mismos. Y cuando digo todo, no me limito únicamente a los recuerdos de la carretera. Elaine y John mencionaron que empezaron a ser seguidos por autos con vidrios polarizados. También tuvieron varios episodios con hombres vestidos de negro cerca de su casa. De hecho, en una ocasión, estos hombres habían permanecido en un auto afuera de su casa desde las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Y por favor, pongan atención a esto que les voy a contar, porque es demasiado extraño. John, al ver a estas personas, llamó a la policía. El patrullero llegó rapidísimo al lugar, pero de forma extremadamente rara, uno de los oficiales fue a hablar con los hombres y terminó yéndose junto con aquellos. Otra cosa que le sucedía es que llamaban a todas horas por teléfono y no decían nada, solo estática. John también mencionó que la policía lo paraba con una frecuencia absurda. De hecho, llegó a contar 5 veces en una misma semana. Como si todo esto no fuera suficiente, adentro de la casa, el clima también era pesado. En las noches se oían zumbidos como si algo se acercara a la casa y quedara suspendido sobre el techo. Luego se cortaba de golpe. Pero si pensaban que esto afectaba solo a los adultos, lamento decirles que no. Kevin contó una historia bastante aterradora. En algún momento entre el 75 y el 76, se despertó en plena madrugada y junto a su cama vio una figura. La descripción era la de un hombre raro, parecido a un payaso, pero vestido todo de blanco. Acá aparece un dato interesante. En mi opinión, es como un desbloqueo de recuerdos. El matrimonio comienza a tener pesadillas siniestras.
ven criaturas pequeñas y aterradoras, también exámenes médicos invasivos y ambientes muy cerrados. Ahora nos vamos hasta el año 1977, cuando Elaine y John leyeron un artículo local sobre un avistamiento de ovnis y deciden contactar a este grupo ufológico. Acá entra la historia del investigador Andrew Collins. La primera reunión fue el 15 de agosto de ese año. Lo primero que quiso hacer fue reconstruir los hechos con lo básico: la ruta, hora, programa de TV y si la pareja tenía conocimientos previos sobre el fenómeno ovni. Collins llegó a la conclusión que sabían poco. O sea, conocían la idea general de los alienígenas por la TV o la cultura popular, pero no estaban particularmente interesados en él. Como cualquier investigador haría, le sugirió una hipnosis regresiva. Elaine se negó rotundamente, y John, aunque no le agradaba mucho la idea, decidió que quería saber qué había pasado esa noche, así que les dijo que sí. En la primera sesión con el Dr. Leonard Wilder, el 25 de septiembre, John estaba tan nervioso que casi cancela. Bajo hipnosis, el hombre regresó al momento exacto donde esa luz parecía bajar. Acá la describió como una luz muy baja, brillante, y tenía más de un color. También mencionó niebla espesa, pero cuando el hipnotista le preguntó qué pasó después, John le dijo que estaba en una sala muy grande. Las escenas de a poco se empezaban a desbloquear. Mencionó que toda la familia había sido sacada del auto y estaban en una especie de nave. John estaba separado de sus hijos y constantemente le repetían que no se preocupara. Elaine también había corrido el mismo destino porque no veía a sus hijos. En esta sala aparecen dos tipos de seres. Los primeros en llegar eran altos, de casi 2 metros de altura, con traje de una sola pieza que le cubrían casi todo el cuerpo. La piel era translúcida o hueca, sus ojos tenían un color rosado. Los segundos seres en llegar eran mucho más bajitos, aproximadamente 1,20 m. Collins los denominó los examinadores. Tenían cuerpo pequeño, pelaje marrón en la cabeza y manos, ojos grandes de forma triangular y una boca diferente a la humana. Estos, al parecer, no hablaban con telepatía, porque emitían sonidos guturales, como si se comunicaran entre ellos con alguna forma de lenguaje físico. John fue acostado en una mesa de examen. Un aparato parecido a una barra lisa pasó por encima de su cuerpo. Él dice que cuando recorría una zona, sentía calor o cosquilleo justo ahí. Luego apareció una especie de herramienta parecida a un lápiz luminoso. Esta la usaban solo los seres más pequeños. Como les mencioné antes, Elaine no se sometió a hipnosis, pero acompañó a su esposo en ellas, y es ahí cuando, al escuchar sus sesiones, empezó a recordar escenas propias. Ella mencionó una sala ovalada gris, con una mesa, una serie de sujeciones que le aseguraban a la mesa y un ser que la examinaba. Es más, llegó a decir que uno de los seres altos la tocó en la frente cerca de los ojos para que perdiera el conocimiento. El investigador Collins se quedó totalmente impactado por las coincidencias entre los dibujos de Elaine y John. Los seres eran bastante parecidos. Durante todas estas sesiones y conversaciones posteriores, surgieron algunas frases que hicieron que el caso de Aveley sea mucho más que un caso de tiempo perdido. Estos seres, según John, habían venido a observarnos y guiarnos. Acá hay algo tenebroso, en mi opinión, porque una de las preguntas fue de dónde venían y si iban a regresar a su planeta. Pero lo que le contestaron los humanoides era que no tenían necesidad de volver. Claramente, según este caso, su presencia en la Tierra no es una visita. Otra cosa que también le dijeron fue que necesitaban a los humanos como anfitriones. Es una frase potente que da para pensar muchas cosas. Por favor, déjenme en los comentarios qué piensan al respecto. Elaine recordó que cuando estaban en el interior de la nave, un ser le ofreció comida, pero ella se negó porque pensaba que podría tener veneno o droga. Uno de los seres, al ver su estado de nerviosismo, por no tener a sus hijos cerca de ella, empezó a hacer unos movimientos con las manos y eso generó una música muy rara. Lo describió como un sonido agudo, similar a un arpa que, a pesar de la situación, logró tranquilizarla un poco. Pero, seguido a eso, le llegó un mensaje brutal. Estos seres le dijeron que ellos se reproducían gracias a los humanos. En otro tramo, el matrimonio fue llevado a ver imágenes en una pantalla. Pasaban muy rápido.
Eran mapas, diagramas e información que no podían retener de forma consciente. Al hombre le aseguraron que su mente estaba guardando todos esos datos. La mujer comparó todo eso con recibir una enciclopedia de golpe en tu cabeza. Otra cosa realmente escalofriante es que en un momento le muestran una especie de holograma con un planeta totalmente destruido. Los seres les dijeron que ese mundo estaba así por la contaminación extrema y desastres naturales. Y aunque específicamente no mencionaron que era su planeta, la mujer vinculó esa imagen con una frase que le habían dicho sobre que el origen de ellos es el futuro de nosotros. Si se preguntan qué pasó con Kevin, la verdad es que los padres no quisieron exponerlo a una regresión. Tampoco dejaban que lo interrogaran demasiado. De hecho, el investigador menciona que solo pudo hablar con él 2 veces luego del incidente. Aún así, dejó una frase bastante imponente. Estos seres le habían dado muchas cosas para hacer cuando creciera, pero, de algún modo, las había olvidado o estaban bloqueadas en su mente. Con respecto a sus hijos menores, Karen y Stuart, la versión es que durmieron durante todo el incidente y al ser tan pequeños, nunca los expusieron a la investigación. Lamentablemente todo esto no terminó acá. El 7 de octubre de 1977, el matrimonio tuvo otro extraño encuentro. Mientras circulaban por la A12, pareció repetirse todo de nuevo. La luz, problemas en el auto y luego tiempo perdido. Para enero de 1978, el investigador Collins ya había terminado de armar su informe para la UFOIN y tiempo después llegó a Flying Saucer Review. Bueno, viajantes, el caso ha sido presentado, así que iniciamos con este pequeño bonus track. Para mí tiene este tipo de detalles que lo hacen único, porque si fue tal como contó el matrimonio, no solo fue una abducción, sino varias. Eso sin contar que fue a una familia completa. De hecho, hasta tiene hombres de negro y se podría vincular con la actividad sobrenatural, ruidos en la casa y movimientos extraños de sombras. Si se analiza desde el punto de vista de un escéptico, evidentemente te van a decir que la evidencia es solo el testimonio, la hipnosis y los dibujos. Y ya saben qué piensan ellos de la hipnosis. Pero me pongo a pensar y digo por qué una familia normal armaría una historia así, por qué expondría a uno de sus hijos a esto. Además, como me gusta mencionar, sin sacar nada de dinero, porque recuerdan que los nombres verdaderos se conocieron muchos años después. Claro, me olvidaba de mencionarles que el investigador Collins estuvo convencido durante mucho tiempo que estaba ante uno de los casos más importantes de la ufología del Reino Unido. En el año 2006, Brent Rains, otro investigador de la casuística ovni, le escribe emails a Collins y este último le dijo que ya no estaba convencido de que lo que sucedió fue de origen extraterrestre y lo vinculó con viajes astrales o con algo más espiritual. Para mí esto no destruye el caso, en realidad lo hace más complejo, porque el propio investigador que ayudó a que se conociera lo terminó moviendo a una zona más difícil de clasificar. Si se quedaron con ganas de más, les recomiendo el reporte de la UFOIN de Collins. Se llama Daily Abduction. Viajantes, hasta acá llega mi parte. Ahora les toca a ustedes. Enriquezcan el debate en los comentarios. Les dejo 2 preguntas para romper el hielo. ¿Creen que la familia realmente perdió esas 3 horas en la carretera de Ibley? ¿O que el recuerdo se armó después con la hipnosis? ¿Qué parte del caso les parece más fuerte? ¿La niebla verde en la ruta o los recuerdos de lo que les comunicaron estos seres? Los leo. Que terminen muy bien el fin de semana.